Buenas noches, gracias por su presencia. Como muchos de ustedes saben, tiene ya varios años que la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen en sus pláticas, en sus ponencias de los días lunes, iniciamos con esto que es la alfabetización visual en radiología. Tenemos ya 4 años que el Hospital Central Militar se encarga de la coordinación de esta sesión a través de un servidor. Sin embargo, para esta nueva administración, 2018-2020, va a haber un pequeño cambio. Vamos a compartir la coordinación con el doctor Mario Osorio Valero, al cual me permito presentarlo y leer su currículum. Él es médico de la generación 8791 del ENEP Zaragoza. Su formación como radiólogo lo hizo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del año 92 al 95. Actualmente es profesor adjunto del curso de especialidad médica en imagenología diagnóstica y terapéutica. Es profesor del comité académico de la misma especialidad en la UNAM, certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e Imagen, y actualmente funge como jefe del área de tomografía del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Vamos a alternar la coordinación con el doctor y en esta ocasión pues él es el encargado de la sesión. Con ustedes el doctor Mario. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches tengan todos ustedes, agradecemos su presencia. Vamos a iniciar la sesión el día de hoy, que va a estar a cargo de la doctora Sandra Denise Muñoz Anguiano. Ella es residente de cuarto año del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente se encuentra rotando en el Hospital Central Militar en el área de gineco. Ella nos va a proporcionar un tema que relativamente pudiéramos decir que es frecuente, ¿ok? Pero sin embargo este tipo de temas forman parte del quehacer diario del médico radiólogo. Son temas que aunque parecen sencillos, que aunque parecen de rutina, siempre nos merecen especial atención porque no debemos de pasar por advertir este tipo de temas, deben de ser manejados como les digo a los residentes, ¿no? Al dedazo, inmediatamente, son temas de rutina. Sin embargo, debido a que son temas a veces de rutina y a veces se nos facilita o se nos hace fácil el manejo del tema, olvidamos los detalles, olvidamos la profundidad de los temas y a veces damos por hecho muchas cosas que pueden pasar desapercibidas y que son importantes para el diagnóstico. ¿Ok? Vamos a recibir a la doctora con un aplauso. Ella nos va a dar el tema de protocolo de estudio de la dilatación de la vía urinaria pre y postnatal. Doctora, adelante. Buenas noches. Bueno, pues como ya comentó el doctor, vamos a tocar el tema de dilatación de la vía urinaria pre y postnatal. Yo creo que es un tema sumamente importante, ya que no estamos acostumbrados a la nueva terminología que vamos a ver el día de hoy. Los objetivos de esta charla es conocer un sistema unificado para documentación y descripción de la dilatación de la vía urinaria. Además, conocer recomendaciones actualizadas en el diagnóstico y manejo de la dilatación de la vía urinaria, estandarización de terminología para mejorar los canales de comunicación entre el radiólogo y el clínico y practicar la descripción y clasificación de la dilatación de la vía urinaria en los niños. Bueno, como introducción, la dilatación de la vía urinaria está presente en el 1 al 2% de los estudios de ultrasonido obstétrico. Hay otra literatura que maneja hasta un 4%. Su detección es variable tanto en etapa prenatal como postnatal, debido a que su seguimiento y terminología varía considerablemente entre los distintos profesionales de la salud involucrados. Como sabemos, los diferentes especialistas como nefrólogos, pediatras, radiólogos, urólogos, están involucrados en el manejo de diagnóstico y seguimiento de estos pequeños. Los pacientes con diagnóstico pre y postnatal de la dilatación de la vía urinaria con frecuencia son sometidos a extensos estudios de imagen por ecografías seriadas e incluso invasivos, que son más frecuentes en el postnatal, como urografía excretora,
cisturetrografía miccional o incluso urografía por resonancia magnética, exponiendo al niño a radiaciones o anestesia que pueden ser en muchos casos innecesarios si conocemos los protocolos de seguimiento. Bueno, una encuesta que se publicó en 2015 mostró que los radiólogos pediatras no tienen un método estándar para describir la dilatación de la vía urinaria, pues no hay criterios unificados o decían que no se tomaban mediciones de manera sistemática. Entonces se crea confusión en cuanto a la atención óptima de los pacientes que tienen dilatación de la vía urinaria diagnosticada pre y en el postnatal, ¿no? Anteriormente se utilizaba el sistema de graduación de la Sociedad de Urología Fetal, que se publicó en 1993. Este sistema consta de un grado 0 al grado 4 y pues prácticamente se considera actualmente que es un sistema subobjetivo. El grado 0 prácticamente es sin dilatación de la pelvis, grado 1 es dilatación de la pelvis únicamente, el grado 2 dilatación de la pelvis y algunos cálices, no dice cuántos, grado 3 dilatación de la pelvis y todos los cálices sin adelgazamiento cortical, y el grado 4 dilatación de la pelvis y los cálices con adelgazamiento cortical. Posteriormente se hicieron estudios comparativos entre el sistema de la Sociedad de Urología Fetal y el nuevo sistema de clasificación de la dilatación de la vía urinaria, demostrando que el primero era únicamente predictor de la resolución de la dilatación y el segundo, que se utiliza actualmente, era fiable para la evaluación y predictor de la intervención quirúrgica, puesto que este sistema agrupa a los pacientes por riesgo de desarrollar uropatía. Existen múltiples estudios que se han realizado y publicado desde 1993, tratando de llegar a una unificación de criterios entre las diversas especialidades: urología, nefrología, la Sociedad de Urología Fetal, urología pediátrica, nefrología, materno-fetal, los radiólogos pediatras. Y en noviembre del 2014 se publicó el artículo del consenso multidisciplinario de la clasificación de la dilatación de la vía urinaria en el pre y el postnatal. Ese se publicó en 2015. Actualmente se publica el artículo de la clasificación de la dilatación del tracto urinario como un nuevo lenguaje en la revista de radiología pediátrica en 2017, siendo una actualización de este artículo. Entonces, muchos de nosotros nos hemos preguntado si las pelvicaliectasias requieren seguimiento o si las pelviectasias es lo mismo que hidronefrosis o si la hidronefrosis significa obstrucción. Entonces, utilizamos terminología que la verdad a veces confunde más a los clínicos. Entonces, ¿cómo describiríamos este riñón? Diríamos pielectasia, pelvicaliectasia, hidronefrosis, uronefrosis, dilatación piélica, o hacemos combinaciones. Entonces existe confusión en toda esta terminología. Entonces no debemos de utilizar a partir de ahora todos estos términos. Lo ideal es utilizar el término dilatación de la vía urinaria. Este sistema de clasificación de la dilatación de la vía urinaria busca unificar criterios pre y postnatal de la dilatación de la vía urinaria. El objetivo es la evaluación de los niños, es prevenir las complicaciones y preservar la función renal de estos pequeños, unificando 6 hallazgos tanto en etapa prenatal como postnatal. Este sistema se creó por representantes de 8 sociedades que participan en el diagnóstico y seguimiento
de los niños con dilatación de la vía urinaria, como la Sociedad de Urología Fetal, el Colegio Americano de Radiología, la Sociedad de Radiólogos en Ultrasonido y la Sociedad de Radiología Pediátrica, etc. En este sistema distingue hallazgos prenatales y postnatales y se van a clasificar por grupos de riesgo de desarrollar uropatía. Este nuevo sistema ya no existe en los grados como se utilizaba anteriormente en el sistema de la Sociedad de Urología Fetal y en otros sistemas. Actualmente, los números más altos indican riesgo de uropatía y la nomenclatura es dilatación de la vía urinaria, A1 o dilatación de la vía urinaria A2-3 en el caso del antenatal, que es A significa es de antenatal y la P es de postnatal. De igual manera, los pacientes con diagnóstico en el postnatal es en P1 o P2 o P3, dependiendo del riesgo. Los resultados se interpretan en función de si se producen antes de las 27 semanas, que se considera como un embarazo temprano, o posterior a las 28 semanas, que se considera como un embarazo tardío. Además, en este sistema de clasificación se incluye el aspecto de la vejiga y el uréter. Sin embargo, no está estandarizado todavía en este sistema el diámetro que se debe tomar en cuenta de uréter. Bueno, los 6 hallazgos que vamos a tomar en cuenta en el ultrasonido es el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, la dilatación calicial, el espesor del parénquima renal, el aspecto y el espesor del parénquima renal y anormalidades de la vejiga, así como de uréter. En el caso del diagnóstico prenatal, es importante evaluar también la cantidad de líquido amniótico. Bueno, en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal va a ser el diámetro máximo intrarrenal medido en cualquier lugar dentro de la pelvis, rodeado de parénquima renal, y va a ser en un plano transversal. Como vemos en el diagrama, las flechitas verdes indican dónde se puede medir el diámetro de la pelvis. Tiene que ser dentro y que esté rodeado prácticamente por parénquima. No necesariamente tiene que ser hasta el borde. Si el diámetro anteroposterior es mayor aquí, puede ser prácticamente que esté dentro de la pelvis rodeada por parénquima. Los valores normales del diámetro anteroposterior en un embarazo temprano que sería menor de 28 semanas se considera de 4 milímetros lo normal, y en un embarazo tardío o mayor a 28 semanas es menor a 7 milímetros, y en el postnatal lo normal es que mida menos de 10 milímetros. Sobre la dilatación calicial se implementó el término de cálices centrales por el de cálices mayores y el de cálices periféricos por el de cálices menores. Entonces, en los reportes también hay que cambiar esa modalidad que tenemos de cálices centrales y utilizar centrales y periféricos, ¿no? Para no causar conflicto entre cuando uno dice mayor o menor. De las anomalías ureterales, una leve dilatación transitoria del uréter por peristaltismo no lo debemos dar como patológico, así como no debemos confundir una pelvis extrarrenal con dilatación proximal del uréter. Como ya les había comentado, no hay medidas de corte estándar para la definición de la dilatación del uréter. Bueno, aquí son unos cuadros donde vamos a hacer como un checklist de la vía urinaria normal, la vía urinaria que, bueno, en el prenatal, perdón. Entonces vamos a evaluar, vamos a dividirlo entre el embarazo temprano y el embarazo tardío, y vamos a evaluar si hay dilatación calicial,
Vamos a evaluar el espesor del parénquima, la apariencia del parénquima, si el uréter es normal, si la vejiga es normal y si existe oligohidramnios. Entonces, tenemos el caso número 1, donde tenemos imágenes de ultrasonido en un corte axial de un feto de 23 semanas de gestación, donde estamos a nivel de los riñones, donde vemos, aquí están las medidas de ambas pelvis, las cuales se reportaron con un diámetro normal de 2.7 para el riñón izquierdo y de 2.5 para el riñón derecho. Prácticamente aquí no hay dilatación calicial, el espesor del parénquima y el aspecto es normal, ureteros y vejiga normal. Entonces, es un caso de un ultrasonido normal, ¿no?, de riñón. En el caso número 2, es un producto de 37 semanas de gestación y tenemos una imagen de ultrasonido donde, en un corte axial, a nivel de riñones, donde están midiendo la pelvis renal. Prácticamente aquí la miden al borde del riñón en el corte transversal y nos dio un promedio aproximado de 6.0 milímetros. Prácticamente, al ser un embarazo tardío, mayor a 28 semanas, se considera normal. Este es el caso número 3, donde es un feto de 23.4 semanas de gestación y tenemos imágenes en corte axial del abdomen a nivel de estómago, la primera imagen, y de riñones, y en un corte sagital oblicuo, donde observamos, de igual manera se toman las medidas de las pelvis renales con diámetros dentro de parámetros normales. Es un embarazo que se considera temprano, entonces deben de medir menos de 4 milímetros, sin otros hallazgos asociados. Este es el caso número 4, es un producto de 23.3 semanas de gestación y son imágenes de ultrasonido en corte axial del abdomen a nivel de riñón, donde vemos, están las medidas de la pelvis renal del riñón izquierdo y prácticamente es normal, mide 3.7 milímetros, sin otros hallazgos asociados. En el caso número 5, es un feto de 22 semanas de gestación en una imagen de ultrasonido en corte axial del abdomen, donde se observa la medida de las pelvis renales en el diámetro anteroposterior y, en este caso, esta es una imagen en un corte longitudinal donde llama la atención el aumento del diámetro de la pelvis renal del riñón izquierdo. La vejiga se ve prácticamente normal y el riñón derecho también se ve prácticamente normal. De igual manera se vuelve a tomar la medida del riñón izquierdo en el diámetro mayor y tenemos un diámetro del riñón izquierdo de 4.3 milímetros. En este paciente únicamente se observó dilatación de la pelvis renal, entonces entra en el grupo de dilatación de la vía urinaria A1, que se considera de bajo riesgo para desarrollar uropatía. Este es el caso 6, es un feto de 22 semanas de gestación, donde observamos en las imágenes de ultrasonido en cortes axiales a nivel de los riñones, prácticamente el riñón izquierdo es el que llama la atención, el aumento en el diámetro de la pelvis renal. Se realiza el trazo, se mide y nos da un diámetro de 7.3 milímetros. Aparentemente el lado derecho está sin alteraciones, vejiga normal. Entonces este paciente también únicamente tiene dilatación de aumento en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, sin dilatación de los cálices. Entonces se considera A1, que es de bajo riesgo. Estos pacientes en este grupo pueden tener
dilatación de cáliz sin tener un aumento en el diámetro anteroposterior o aumento en el diámetro anteroposterior sin tener dilatación central o tener los dos. Pero el espesor del parénquima es normal, la apariencia también es normal, el uréter vejiga normal y no se asocia a oligohidramnios. En el grupo de dilatación de la vía urinaria A2-3, prácticamente en este grupo de pacientes que se consideran de alto riesgo, podemos tener presente prácticamente todos los hallazgos, desde dilatación periférica, espesor del parénquima anormal, la apariencia anormal, ureteros anormales y vejiga anormal con oligohidramnios inexplicable. Y en estos pacientes, cuando tenemos embarazos tempranos, debe de medir la pelvis renal en su diámetro anteroposterior más de 7 milímetros y en el embarazo tardío más de 10 milímetros. En estas imágenes de ultrasonido de un paciente de 35 semanas de gestación, se observan prácticamente pérdida de la morfología, la ecogenicidad está alterada, existe dilatación importante de cáliz centrales y periféricos que condicionan disminución del parénquima, ¿no? De manera bilateral. Además que tiene dilatación de ureteros. Entonces, en el sistema de clasificación de la dilatación de la vía urinaria de manera prenatal, tenemos que en el grupo de A1, en el embarazo temprano, que sea menor de las 16 a 27 semanas, el diámetro anteroposterior de la pelvis renal debe medir entre 4 y 7 milímetros. Cuando son embarazos tardíos, mayor a 28 semanas, el diámetro es de 7 a 10 milímetros. Y en A1 va a haber dilatación de cálices centrales y el resto prácticamente es normal. Y en la clasificación DBU A2-3 vamos a encontrar en embarazos tempranos dilatación del aumento en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal mayor a 7 y en embarazo tardío mayor a 10 vamos a tener dilatación de cálices periféricos y el parénquima renal en cuanto a espesor y aspecto va a estar anormal, así como anormalidad de uréter y vejiga, ¿no? Y podemos encontrar el oligohidramnios de manera de resumen. Y en el esquema de seguimiento basado en la estratificación del riesgo prenatal, en la clasificación A1, A2, 3, en el A1, que se considera de bajo riesgo, en el periodo prenatal se recomienda un examen adicional de ecografía a partir de las 32 semanas. Posterior al nacimiento se recomiendan 2 ecografías, la primera en las primeras 48 horas a un mes y la segunda de un mes a 6 meses. Y en caso de que persista, pues se consideran como modificaciones de riesgo de aneuploidía, si está indicado. En la clasificación A2-3, que se considera de alto riesgo, en el periodo prenatal se recomienda una ecografía de 4 a 6 semanas posteriores y después del nacimiento se recomienda una ecografía entre las primeras 48 horas a un mes de edad. Si persiste, pues se recomienda interconsulta con el especialista. Prácticamente el primer examen postnatal debe ocurrir a partir de las 48 horas de nacimiento para evitar sobreestimar el grado de dilatación del tracto urinario durante el tiempo de oliguria fisiológica, el cual es normal. En el ultrasonido postnatal, el riñón normal tiene un diámetro anteroposterior de la pelvis renal menor a 10 milímetros en el plano transversal y no debe haber dilatación ni de cálices ni de uréter. Estos son los cuadros de los hallazgos que vamos a tener en la ecografía en la clasificación de la dilatación de la vía urinaria P1, P2 y P3, que se considera de riesgo alto. Aquí se van a tomar en cuenta los mismos, únicamente se
se quita el oligohidramnios, que ese es en prenatal. En el caso número 8, tenemos unas imágenes de ultrasonido en un recién nacido de 4 semanas, donde es un corte transversal y longitudinal del riñón izquierdo, observando únicamente dilatación calicial central. Aquí el diámetro anteroposterior de la pelvis renal es de 6.9, prácticamente es normal, y se considera como P1 de riesgo bajo. En el caso 9, que es un lactante de 5 semanas, y son imágenes igual en corte de riñón, en corte transversal y longitudinal, observando dilatación calicial tanto central como periférica. Sin embargo, el diámetro anteroposterior de la pelvis renal es de 9.8 milímetros. Entonces aquí, al asociarse ya a dilatación de cálices periféricos, se clasifica como P2 de riesgo intermedio, aunque no tenga aumento en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal. En el caso 10, esa es una imagen es un pacientito de 3 meses que ya se le había hecho un control a las 48 horas, no contamos con las imágenes, y llegó con nosotros al hospital militar a los 3 meses de edad. Se le realiza el estudio encontrando pues, el riñón izquierdo con dilatación en esta imagen muestra dilatación de cálices centrales y periféricos. Pueden tener aumento en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal. En esta imagen se le aplicó Doppler color para corroborar, mostrando un diámetro anteroposterior aquí de 5.0 milímetros, el cual era normal, y dilatación de uréter. Entonces, este pacientito, al tener hallazgo nada más de dilatación calicial periférica y uretero, se consideró como dilatación de vía urinaria P2 de riesgo intermedio, aunque tenga un diámetro anteroposterior de la pelvis normal. Es una imagen de vejiga, prácticamente pues, se consideró que estaba con sobredistensión. Ese es un ejemplo del reporte del paciente, donde se concluyó como dilatación de la vía urinaria izquierda, clasificación 2P, por dilatación calicial central y dilatación ureteral. Debemos empezar a adoptar este tipo de descripciones y de conclusiones. Incluso aquí faltó poner el seguimiento, ¿no? En el caso número 11, es un recién nacido de 48 horas con imágenes de ultrasonido de ambos riñones, evidenciando dilatación importante de vía urinaria, tanto de cálices centrales y periféricos, aumento en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, del riñón izquierdo de hasta 20 milímetros, que condiciona disminución importante del parénquima, asociado además a aumento del diámetro de uréter derecho e izquierdo. Entonces, aquí tenemos el uréter izquierdo, este mide 7 milímetros, y aquí tenemos una imagen de la vejiga, incluso está distendida, y podemos ver algunas paredes de aspecto irregular. Entonces, este paciente tenía aumento en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal mayor a 15 milímetros, tenía dilatación calicial periférica, el espesor del parénquima es anormal, así como la apariencia por los cambios en la ecogenicidad, tiene dilatación de ambos ureteros y tiene una vejiga, pues, de bordes irregulares, ¿no? Se consideró como un riesgo alto con clasificación de BU-P3. De igual manera, el formato que llenamos
debemos hacer hincapié en ser muy descriptivos, utilizando los términos correctos, y en las conclusiones, de igual manera, poner la clasificación y por qué lo estamos poniendo P3, así como dar un seguimiento, ¿no? Bueno, eso es un resumen de la clasificación de los hallazgos. En el P1 vamos a tener un diámetro anteroposterior de la pelvis renal entre 10 y 15 milímetros. Vamos a tener dilatación central y el resto va a ser normal. En el P2 vamos a tener el diámetro anteroposterior de la pelvis mayor a 15 milímetros, dilatación de cálices periféricos, y podemos tener o no anormalidad en los ureteros. Y en el P3 vamos a encontrar aumento en el diámetro anteroposterior de la pelvis renal mayor a 10 milímetros, con presencia de dilatación periférica de cálices periféricos, y vamos a tener anormalidad en el aspecto y el espesor del parénquima, así como anormalidad en vejiga y ureteros. Y podemos... En el esquema de seguimiento basado en la estratificación de riesgo, en el P1, P2 y P3, en el de bajo riesgo, que es el P1, el seguimiento por ecografía es de 1 a 6 meses, y pues prácticamente, y en el P2 el seguimiento es de 1 a 3 meses, y cuando diagnosticamos a alguien con alto riesgo o P3, el seguimiento por ecografía es de 1 mes, y se recomienda realizar un cistouretrograma miccional, así como administración de antibióticos. Bueno, como conclusión, es importante conocer el nuevo sistema de clasificación y medición estandarizado en la valoración de la dilatación de la vía urinaria para la atención oportuna y prevención de las complicaciones, preservando la función renal de los niños. Implementarlo en nuestro departamento de imagen e incluirlo en el informe descriptivo, así como en la conclusión, de acuerdo a la nomenclatura, y dar seguimiento si es necesario. Debemos utilizar un lenguaje común entre las diferentes especialidades que forman parte del diagnóstico y seguimiento de estos niños con dilatación de la vía urinaria. Bueno, es todo. Por 6 preguntas. Agradecemos a la doctora su excelente presentación. Como ven, de repente los temas que consideramos habituales de rutina siempre tienen un extra por ahí. Siempre el adecuado manejo de un tema va a depender de que haya una homogeneidad en el manejo, en el lenguaje, en la terminología, en las cifras que debemos de manejar para un manejo de un tema, porque no es lo mismo que un tema esté totalmente generalizado a que cada quien pueda poner las dimensiones o la terminología que uno puede utilizar. Este tipo de temas son bien importantes porque lo primero que hay que hacer es precisamente generalizar desde el léxico que vamos a utilizar hasta las medidas que se deben de utilizar para realizar un diagnóstico. No sé si alguien tenga alguna pregunta para la doctora. ¿No? Bueno, entonces agradecemos a la doctora su participación. Doctora, a nombre de la Sociedad Mexicana de Radiología te entregamos una constancia, un agradecimiento por tu participación. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Ok, gracias, doctora. Pues si no hay más comentarios, dudas, ¿pasamos al amigo o tienes algunas palabras? ¿No? Ok, bueno, entonces podemos pasar al amigo si gustan y doctora, pues muchas gracias.